Buenas tardes. Eh, Hoy es el segundo taller de este ciclo. Veo que hay personas que habéis venido la primera vez y me alegro mucho. Me voy a quitar la mascarilla, como guardo así distancia. Antes de empezar y así enlazando un poco lo que voy a hacer hoy, es que me gustaría decir unas cuantas palabras sobre la situación que se está produciendo. Yo creo que a lo mejor todos, no sé si todos, pero la mayoría sabéis de lo que estoy hablando. Y como soy ucraniano, sí, a mí me duele mucho la situación. Y yo estaba, bueno, hoy desde las 5 de la madrugada estoy pendiente de todo lo que está pasando, intentando estar al día porque, bueno, los medios de comunicación funcionan y esto alegra. Y, bueno, la reacción del mundo entero también alegra, que aunque sea, a mi parecer, un poco tardía, pero está. Y yo durante todo el día pensaba, bueno, al principio pensé hasta que no estaría habilitado, no sé, o dispuesto a hacer el taller a lo mejor, pero luego pensé pensé y escuché a diferentes pensadores de mi país que lo están también diciendo, que lo peor que puede pasar es tirar la toalla, decepcionarse y ni no hacer su trabajo, que esto en realidad lo que está persiguiendo el régimen de Putin, destabilizar el país. Bueno, el país y el pueblo entero también. Y aunque esté aquí, yo creo que mi grano de arena en este asunto, sobre todo nuestro, eh, es hacer lo que estoy haciendo, es promocionar la cultura, porque yo creo que, y ya tuve estas discusiones con muchas personas, que yo creo que el fallo se ha producido ahí hace muchos años, cuando la cultura se echó de lado y la educación sobre todo, eh, en las regiones que han sido problemáticas. Por esta razón creo que se ha podido llevar a cabo una campaña de ese calibre y de esa clase, porque el pueblo ahí no, por la falta de comunicación y yo creo que también de un pensamiento crítico, no pudo entender lo que estaba pasando y creyeron a cosas absurdas que nunca se dieron, y ahora estamos donde estamos. Y yo creo que, eh, aunque cultura, no sé, en España igual es parecido, pero en mi país es el último artículo de los presupuestos estatales, y me parece una estupidez del pueblo entero, porque debería estar en los primeros artículos. Después de esto, ya todo el mundo apuesta por la economía, pero yo creo que lo que es el espíritu y lo que es el pensamiento, lo que somos al fin y al cabo nosotros, como está construido nuestro yo, es mucho más importante. Y luego, a raíz de esto, ya habrá otra visión de la economía o de la responsabilidad civil o otros factores que también son importantes para el crecimiento y desarrollo de un pueblo, pero que la cultura, yo creo que la educación, cultura en el sentido general, es primordial y es lo más importante. Y por eso empiezo así este taller. Y bueno, la música que he pensado, también quiero unirla con el tema. eh, no fue premeditado, pero siempre me gusta eso también
del destino, a lo mejor, no sé cómo llamarlo, porque hay cosas que encajan aunque tú no lo planifiques. Y en este caso, el segundo taller, que va a hablar de forma, si no me equivoco, iba a ser de forma, y para esto siempre escojo una sonata de la época del clasicismo, y esta vez, y pensé la sonata, la más famosa, claro, de Luna, que la conocéis creo que todos, y si no sabéis que se llama así, pues cuando lo empiece seguramente que la vais a reconocer. Tiene este carácter el que tiene, y tiene la estructura donde se junta lo emocional, lo trágico, y el final que no es tampoco muy feliz, y resulta que creo que para unirlo con la situación en la que está ocurriendo no va a ser tan difícil. Bueno, ahora ya dicho esto, que necesitaba, gracias por escucharlo, porque... Gracias. Como que necesitaba decirlo. Y bueno, el taller es sobre la música clásica, y yo me acuerdo que cuando terminé la última vez, alguien, no sé si está aquí, ya despidiéndose, me preguntó, ¿y qué es la música clásica? Que no, así, que no he dado la definición. Y me gustaría empezar por ahí, porque en realidad recalco que esto lo que hago es para que vosotros, los que estáis aquí, es también un privilegio que quiero daros, que esto está dirigido a vosotros y desde el punto en el que vosotros estáis. Independientemente si algunos saben más, menos, yo quiero como que desde ese positum, desde lo que hay, ir avanzando. Y el tema de lo que es música clásica es curioso porque lo utilizamos tanto y hablamos tanto de música clásica, pero en realidad no existe una acepción. Hay un problema con este término, tanto en el ámbito musical como para la acepción general, porque lo que los músicos entendemos bajo este concepto no es lo mismo que lo que se suele entender. Pero dentro de lo musical yo creo que me he expresado un poco así extrañamente, pero dentro de los músicos la musicología tampoco tiene claro el asunto. Por eso distinguimos como dos significados, uno general y otro más preciso. O sea que el más preciso es mucho más fácil porque hablamos de la época del clasicismo, lo que se en culturología en general suele entender, o sea que es el siglo, los finales del XVII y el XVIII casi entero. Bueno, el romanticismo empezó en algunos autores, bueno, en Beethoven sobre todo, en finales del XVIII. Pero esto es el siglo XVIII, así grosso modo. O sea que es la música escrita en esta época, que tiene sus características y muy claras. Esto se entiende como, la podéis reconocer, esta música clásica de la época del clasicismo, por ciertas, hoy voy a hablar de eso un poco, con ciertos criterios. Y luego hay esta acepción del término música clásica, que es para toda que se utiliza más bien, no sé, en medios de comunicación a gran escala, que quiere decir la música culta, también podría ser sinónimo. O sea que la música que no sea todo lo que es cultura popular. O sea que música clásica, ahí en esta acepción, es todo lo que tiene que ver con
todas las épocas, sobre todo es la música antigua, pero antigua quiero decir no solamente del siglo XVII-XVI, que también es otro término que hablamos de barroco, ¿sí? Barroco, música antigua también es como sinónimos, sino música que fue escrita antes del siglo XX, vamos a decir, ¿sí? Pero en el siglo XX, ya, o sea que todo lo que está escrito antes del siglo XX podríamos llamar fácilmente la música clásica y no hay error ninguno. Y ahora en el siglo XX también como que ya convivieron las dos culturas porque, bueno, así fue la historia, que se dividió. Tenemos la música popular, folclore, del que ya hablé, por supuesto, y la música clásica es la música culta, la que se estudia en los conservatorios, para la que hay que entender una cierta preparación, por lo que también estamos aquí reunidos para ver cómo se entiende, porque es verdad que esta música exige un poco más de preparación, a veces más, a veces menos, pero en todo caso es algo que nos exige un esfuerzo como oyentes, y yo diría, ahora o sea que me viene este pensamiento, yo creo que si lo digo no pasa nada, porque yo diría que es algo que no puedes ponerte de fondo. No sé si esta definición podría servir así un poco más, ¿no? Porque, bueno, puedes poner, pero no lo vas a disfrutar en su totalidad si no le prestas atención. Y esta cuestión de atención, ya voy hilando, hoy me va bien. Yo creo que es lo que iniciamos la vez anterior, intentar ponerle atención a una escala lo que hicimos. También me gustaría así repasar un poco los conocimientos, las nociones de las que hemos hablado antes, para ir también creando un sistema, porque al fin y al cabo es un sistema. Estoy diciendo unas frases muy largas, ¿no? Y luego ya me pierdo un poco, porque lo que, lo que quiero decir, que esta atención de la que hablo puede dirigirse a una escala más grande o más pequeña, digamos, así algo parecido a una mirada de microscopio, por ejemplo, que lo que estábamos haciendo la vez anterior, intentando parar el tiempo y ver lo que está ocurriendo. O a una escala un poco más panorámica, que también hay que prestar atención a esto, porque la música clásica es como, yo podría compararlo con una novela, que a veces, no sé si os ha pasado alguna vez, cuando lees una novela larga, no sé, tienes ahí descansos en medio y luego no te acuerdas de lo que, y tienes que volver para hilar toda la historia y entender lo que está ocurriendo, ¿sí? Pues en la música clásica es un poco igual, que hay una estructura que se desarrolla en el tiempo, y a veces ese tiempo es pequeño, es más fácil, pero a veces es una hora de una sinfonía, por ejemplo, 45 minutos, que durante estos 45 minutos ocurren acontecimientos musicales, por así decirlo, que hay que luego hilar, que el placer que te dan luego solo lo puedes obtener teniendo en cuenta todo esto, lo que ha pasado. Y por eso digo, hablo de esta atención panorámica, ¿sí? O si queréis podemos poner igual a una memoria musical, que tenemos que, por eso digo que para disfrutar de música clásica hay que prestar atención y es un esfuerzo. Nunca es que no sé, estoy recogiendo la habitación y me pongo la música, bueno, algunas a lo mejor piececitas sí, pero por lo general no, porque te exige un esfuerzo. Y hoy os propongo hacer este ejercicio con
me gustaría hablar de forma en general, que es una forma musical, porque hay muchas formas. Es igual, bueno, estaréis más familiarizados con las formas literarias, o sea, que una poesía o un ensayo, un relato, un cuento, una novela, que son todos son textos, ¿no? Pero como que la forma que tienen son distintas, que adoptan, ¿sí? Pues con la música pasa lo mismo. Hay diferentes formas que se han elaborado a lo largo de la historia musical y con las que tenemos que familiarizarnos. Esto lo digo ahora, pero a esto le prestaré muy poquita atención al final, cuando ya trabajaremos la sonata, porque es una cuestión de coger mucha práctica. Es más bien va a ser como un deber de los que hablo, que podéis hacer para entrenaros, en cierto modo, de escucha. Porque necesita muchos ejemplos para empezar a coger, vale, esto son preludios. Y ya acabo de haber escuchado 20, 30 ejemplos, podéis empezar a reconocer qué es esta forma. Luego, o esta una sonata. Hoy vamos a hablar precisamente de una sonata, que es también algo que se dice mucho, igual que la música clásica, ese término, pero que no sé si entendéis, ahora lo veremos. Pero aparte de esto, me gustaría también seguir hablando, sé que voy a encontrarme hoy en este discurso cuya introducción ya se empieza a convertir en algo muy grande y voy a acabar. Pero que voy a hilar la parte esa de entender lo que es una forma, en particular la forma de sonata, y seguir con el propósito que nos hemos propuesto la vez anterior, de parar la música y verla como en un microscopio qué está ocurriendo dentro del material, de la textura. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más preámbulos, la obra que he escogido, como ya lo he dicho, es una sonata de Beethoven, la conocéis todas. Sí. Es la introducción famosa. La vez pasada hablamos de acordes, no sé si os acordáis, así ya sin repetir mucho, que la música, ya hemos dicho que se crea de sonidos, y sonidos se juntan en agrupaciones que podemos tocar a la vez o ir alternando, esto no importa mucho, como aquí podemos ver, en realidad lo que pasa es un acorde, que tenemos notas. Estas son 3 notas diferentes. Hay 4 o 5 ahí, pero diferentes son 3. Pero como podemos ver aquí, ¿sí? Lo que pasa es que Beethoven las repite consecutivamente con 3, en grupos de 3, y eso crea esta continuidad. Es gracioso porque... es curioso, no era la palabra. Es curioso, y aquí voy a hacer un paréntesis, hablando del ritmo, que ya he dicho que no vamos a hablar mucho de este tema, más de armonía y del sonido como tal, pero el ritmo es un componente muy importante de la música. Y aquí también os podéis fijar que un ritmo que se agrupa, que sea de 3, de grupos en 3, es mucho más fluido que un ritmo de grupos de 2. O sea que par siempre es más dividido, por así decirlo, y cuando aparece un ritmo a 3, crea esta sensación
de fluidez. Y aquí podéis ver esto muy bien porque no hay nada más. Hay solamente este acorde, ques notas, se repiten en 3. 1, 2, 3, 1, 2, y se crea una sensación de... ¿Sí? Porque si lo haría por 2, por ejemplo, ¿verdad? ¿Es música? Música. Podría existir una obra así, pero es infinitamente, ¿verdad? Y lo que cambio en realidad es ir de 2 en 3. Ya se crea esta, porque esto como que no da esta sensación, ¿sí? Pues también es como un ejemplo de cómo una cosa tan pequeña como cambiar el ritmo de 3 a 2 o al revés, ya cambia todo el paisaje, toda la sensación la sensación que nos produce como oyentes. Entonces, a lo que iba, que son acordes de las que ya habíamos hablado, y también me gustaría retomar el asunto de, porque claro, los acordes pueden ser más, lo que habíamos dicho, más neutros, por así decirlo, o más de tensión, ¿sí? Y con esto, los compositores de todos los siglos tienen que ver. Este es su pan de cada día, que juegan con tensión y relajación. Y ahora quiero también destacar este aspecto. Aquí como que no pasa nada. ¿Notáis como que ha llegado a un punto y se ha relajado, ¿sí? Es verdad que no solamente usa, como habíamos visto en solo 2 acordes, esto era de la última vez. Aquí ya hay un poco más de camino, porque después del primer acorde aparece, tras un paso de bajo, otro acorde que es más de... Porque esto es un acorde menor y lo que nos produce es como algo así lúgubre, triste, si queréis. Y este es otra cosa, es más paz, algo más, ¿sí? Y ahora, aún más de luz, ¿sí? Que pasa por una tensión y un dolor bastante, que se resuelve aquí, ¿sí? Y daos cuenta cómo él va oscureciendo la tensión y luego la resuelve. Y lo notamos todos como una frase. Esto es una frase musical. Es una introducción porque luego, como sabéis, empieza el tema. ¿Sí? Pero sí que notamos que algo se ha acabado. Un episodio se ha acabado. Siempre, de aquí adelante, podréis ver esto en cualquier canción, en cualquier obra, por supuesto, de la música clásica, en el sentido general.
que va a haber esto. Cuando se os produce una sensación de algo acabado, es que hubo un camino hacia la tensión máxima y relajación. Que esa relajación tampoco tiene que ser así brusca como aquí, puede ser un poco más dilatada, con esto se puede jugar mucho, pero en su esencia es esto, que en la música, y lo vamos a ver así un poco a lo largo de la pieza, que siempre hay este camino de menos a más y luego vuelta. ¿Sí? Ahora, también la razón por la que escojo esta pieza y que me parece muy útil, que aquí tenemos los tres componentes básicos de la música clásica, que consisten en la melodía, lo que ya habíamos dicho la última vez, y ahora hablamos un poco más de lo que es la melodía, pero es lo que más, digamos, se nos queda en el oído. ¿Por qué? Porque es la voz, la voz. Son las notas más agudas y nuestro oído y nuestro cerebro está organizado de tal manera que las destaca del resto. O sea que cuando yo toco todo esto, y cuando llego, por ejemplo, aquí, vosotros todos os fijáis en... Esta es la melodía. Pero si vamos al aspecto técnico, son las notas más agudas de todo lo que estoy haciendo, lo que está haciendo el compositor. ¿Sí? Y también notamos muy bien la segunda cosa que también se nos queda en la memoria esta musical, es el bajo, la nota más baja. Voy desde aquí. Voy a destacarla. Perdón. Igual no os fijabais tanto, pero sí, si hago esto, por ejemplo, toco el bajo, la vais a reconocer. Sí que es cambiado, pero es algo parecido. Pero si, por ejemplo, toco solamente lo que está, el relleno, por así decirlo, vais a saber que es la sonata... Dime que no. Dime que no. Es verdad que este ejemplo aquí a lo mejor no funciona del todo, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Que esto en otras circunstancias, porque, bueno, claro, es una sonata que ya la conoce todo el mundo, como dice en mi país, que la cantan los pájaros. Entonces, no es un buen ejemplo, pero sí que es más difícil reconocerla por lo que es armonía, pero solamente si dejamos la melodía y el bajo, está clavado. No hay manera de no entenderlo. ¿Por qué? Porque es lo que, no sé, es la específica, digamos, de nuestra percepción, ¿sí? Musical. Entonces, pero lo que quiero es prestar ahora más atención a lo que pasa en cada una de estas tres, si queréis, dimensiones. O de estas tres, no sé, estratos se dice. Claro, gracias. Tres niveles. El más bajo, luego lo que pasa dentro, digamos, el relleno, lo que llamamos el relleno armónico, y la melodía, la que es, sí. La melodía no siempre está arriba, por ejemplo, al final del primer movimiento, Uh-huh. la melodía está en el centro. Sí, no siempre, es verdad. Yo estoy simplificando todo lo que puedo.
porque si empiezo, yo ya me voy por las ramas, pero si empiezo a poner las excepciones que existen a cada cosa que digo, esto no va a acabar hoy. Entonces, no, pero está bien que lo dices porque sí que no son reglas tan rígidas, pero para orientarnos nos va a servir. Entonces, lo que quiero ahora que prestemos atención a lo que pasa en cada uno de estos planos, de estos niveles, porque así es como yo diría que eso no es buen ejemplo, pero es bonito, por eso lo voy a decir. O sea, que no es muy justo, pero es como podemos mirar un cuadro, por ejemplo, y no saber lo que ha... No sé, que es mal ejemplo. Si hablamos ya de cuadro, es como ver por encima, ver una casa bonita, ¿sí? Es una cosa. Pero cuando nos acercamos y empezamos a ver cosas así sueltas o algún detalle que no nos habíamos fijado antes o que no se ven de lejos, es como luego tú miras el mismo cuadro pero como que lo conoces mejor y ves que aporta mucha más información de lo que se puede ver a simple vista. Y es verdad que nos podemos quedar con la... Pero que esta melodía tampoco es tan bonita, me lo voy a permitir a decir, si la privamos de todo el contexto en el que aparece. Porque, ¿qué es esto? Casi boba, casi estúpida, ¿verdad? No tiene mucha historia. Se repite una nota, luego... Ya está. Pero si le añadimos todo lo que hacen las otras voces, las otras notas, claro, esto ya cobra sentido. Y quiero empezar por el bajo, porque bajo en la música es una cosa muy bonita y cuando empezamos a fijarnos en esta parte, en la más baja, yo diría que es el sentido de la música, lo más importante, lo que crea estas sensaciones por las que nos lleva el compositor. Porque si hago esto, o sea, que empieza con un bajo en do, desciende, esto ya podría ser una melodía, sin más. Si estamos muy, no sé, si nos ponemos muy serios, sí. Yo podría empezar una pieza así. Ahora, lo que es armonía, lo que son los acordes, están muy liados a este bajo. Este no tiene su acorde. Aquí tiene... Habéis podido seguir el bajo, pero como que le da color. Porque el bajo es como si queréis, es un dibujo a lápiz, es por dónde va a ir la cosa, y luego cuando le damos un poco de color, podemos jugar con esto, le da más información. Y ahora lo que hace es avivar, o sea, que darle brillo.
yo podría seguir solamente sin la melodía. ¿Sí? Yo he avanzado un poco más, pero sin poner la melodía nos da una idea de cómo es el ambiente musical. Y ahora, con esta, o sea que es muy tranquilo, podríamos decir, es muy ensimismado, es muy pensativo. Y luego, él destaca esta melodía que la deja con una sola voz, y también me acuerdo de mi profesora que me había dicho, porque claro, aquí lo que ya habíamos señalado, que es una nota que se repite encima con este ritmo que lo asociamos con una marcha fúnebre, ¿sí? Porque es lo mismo. ¿Sí? Es el mismo motivo. ¿Sí? Y él se queda en la misma nota, cambia el acorde. ¿Habéis notado esto? Tensión. Un poco de esperanza. Y casi va a acabar todo bien. Llegamos a un mi mayor, a una... porque claro, empezamos desde aquí. O sea que es una cosa mucho más profunda, más triste. Y aquí llegamos a un... no sé, pero todo va a salir bien, ¿verdad? O sea que... ¿Mm? Claro, luego lo que pasa, que Beethoven aquí no anda con tonterías, porque lo que hace, sí, cambia una sola nota desde sol sostenido, que tenemos aquí, que nos da esa luz de esperanza. Vamos a una cosa... Eso, de hecho, es un recurso muy romántico y muy poco clásico. Por eso, en realidad, creemos o consideramos que Beethoven es el primer romántico, aunque es como un visionario, ¿no? que avanza con lo que no alcanza con los, con los métodos, con las herramientas de expresión que tiene, pero lo presiente. Y luego ya esto ocurre y ya lo usan en el siglo XIX. Entonces lo que hace aquí es volver a esta... ¿Sí? Pero esto es mucho más inquieto en este sentido, porque un tercer grado, bueno, ahí un poco... esto era más frío y ahora estamos con mucho más dolor. Pero no se queda ahí, fijaos a dónde va. También habéis notado que se ha cerrado otro episodio. Bueno, yo tampoco quiero ir tan detalladamente con lo que pasa, tampoco agobiaros con mucho
cuestiones de acordes y tal, pero me gustaría destacar una cosa aquí que me parece muy bonita, que la melodía, si seguimos la melodía desde esta llegada a mi menor, la melodía igual no se va a ninguna parte, ha cambiado. Estaba en sol sostenido, ta, 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 ta. Ahora estamos, ta, na, na. ¿Sí? Es la misma nota, pero daos cuenta cómo cambia el acorde, todo el sentido de esta nota. Y lo que pasa aquí me parece una maravilla, porque lo que hace es mantener este sol y abajo cambia 3 acordes que lo pintan de 3 colores totalmente diferentes. ¿Os dais cuenta de este sol? Sol. Que luego ya baja y llega a esto. Voy a repetirlo y os voy a pedir, quedaros con este sol. Y termina la frase. Es como un suspense que luego se resuelve. Y aquí llegamos, o sea que en realidad aquí lo que pasó es que hemos visto un tema, también hablando de terminología, sí, un tema es, digamos, una melodía que tiene cierta independencia, ¿sí? Que podemos destacar. Y aquí vemos claramente que tenemos... Y luego empieza como el mismo motivo, ¿sí? De otra nota. Pero que se va por otro camino. No es igual, no es una réplica, pero sí tiene este comienzo parecido. Pero a partir de aquí, cuando llegamos a este punto, que sí que habíamos notado, recuerdo, voy a volver aquí, el cadence, el dominante de tensión, y resolvemos. Y resolvemos, daos cuenta, en un acorde menor, o sea que este es más bien triste. Y aquí utiliza el mismo recurso, pero al revés, lo vuelve mayor de repente. Escuchad. ¿Sí? Parece que vamos a ir aquí, por ejemplo. Pero esto no sería la sonata, que es una de las más, no voy a decir que más triste, pero sí. Lo que hace, y aquí también quiero acentuar vuestra atención, lo que pasa aquí, ¿a qué os suena esto? ¿Esto está bien o no? ¿Verdad? Si lo toco así sin más, que un niño jugando, ¿sí? En sí es una combinación, hablando de esto, de tensiones y de disonancia como tal y consonancia, ¿sí? Que normalmente se evita la disonancia, pero no. En realidad todo depende del contexto, porque si yo hago esto así, no os gusta. Pero cuando venimos desde aquí,
cobra sentido directamente, que es una disonancia muy fea y muy incómoda. Por ejemplo, en la época barroca esto hubiera sido un escándalo. Bueno, en la época barroca antes de Bach había intervalos, o sea, que conjuntos de notas que se consideraban diabólicas y no se podía utilizar. Y bueno, luego esto se fue expandiendo y claro, en la época de clasicismo ya se podía utilizar mucho más. Pero sigue siendo otra vez el mismo juego de tensión o lo que es tensión y luego, claro, él después de esto... perdona. Lo que hace, lo resuelve. Va totalmente a otro sitio. Aquí, si os dais cuenta, también juega esta carta de mantener la melodía. Pero dándole 3 acordes distintos, pero ya no tan rápido como la otra vez, sino lo expande en el tiempo. Y después de esta frase, que fue un poco, o sea, que es un material diferente, vuelve el mismo tema, pero ya en fa sostenido menor, en la tonalidad de subdominante. Acabamos otro episodio. Es episodio con la misma temática. Empezamos, luego pasamos al sol, ¿sí? Y ahora, cambiando de tonalidad, pasamos hacemos un salto. Daos cuenta que la melodía, la primera frase que estaba con el sol, ta, 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 es más pacífica, así discreta. Luego... ¿Dónde estoy? Perdona. ¿Sí? Y ahora cuando vuelve la tercera vez, él la lleva a lo más alto. Que ya empieza alto y en vez de como en otras veces bajando después la resolución, él la lleva aún más alto y no para ahí. Hasta aquí. ¿Sí? Aquí también es un aspecto, bueno, de las melodías. En realidad podemos hablar infinitamente porque es un tema aparte que no da para tanto, pero sí que me gustaría aquí fijar vuestra atención en lo que es la melodía y su relación con el canto. Yo creo que yo había mencionado ya esta pareja en el primer taller, que en todas estas épocas la música instrumental, diciendo que en todas estas épocas la música instrumental todavía no estaba, en todas estas quiero decir en las épocas anteriores, no estaba todavía separada, no
no se separó de todo lo que era música en general, y la práctica común era de coros, porque surgió en la iglesia, y de canto, luego ópera ocupó este lugar, ¿cómo se dice? Ay, no encuentro palabra. El lugar más importante, donde bueno, también es como, yo creo que es un poco cuestión hasta económica, porque un espectáculo de ópera atrae más, es una mezcla de artes, atrae más público, esto puede tener más recursos, ¿sí?, para desarrollarse. Pero a raíz de esto surge la música, luego ya se separa la música meramente instrumental, y ahí es donde, justo en la época del clasicismo, diría yo, que es donde podemos ver los rasgos todavía del desarrollo operístico o vocal, si queréis, de cómo se cantaría esto, pero ya llevado al instrumento. De hecho, si queréis, podéis encontrar seguramente en YouTube o en cualquier otra plataforma, bueno, YouTube por excelencia, ¿no? Versiones para canto, porque es muy cantable. O para otros instrumentos de viento, por ejemplo, que esta melodía se puede llevar a otros, ¿sí?, realizarse con un otro, digamos, instrumento, que es la voz. Porque ya luego, por ejemplo, Chopin, cuando hace algo así, esto no vais a poder cantar, ¿verdad? No. O sea que esto ya es puramente instrumental, que no se puede ni imaginar. De hecho, hay vídeos, ya hablando de vídeos de YouTube, así un poco de, de risa, que hay vídeos de este estudio de Chopin tocado con un órgano. Y cuando esta mano izquierda, que es más, ya es difícil hacerlo con la mano, no voy a usar el pedal para que oigáis la velocidad, ¿no? Hace siglos que no toco este estudio. Y esto hacer con, sabéis que un órgano tiene un teclado bajo pies, o sea que es el tercer teclado, tiene, bueno, o tiene aquí 3 o 4, lo que quiera. ¿Cómo? Depende del órgano, hay construcciones de 4, hay de 2 teclados, eso depende de... Pero claro, tenemos también un teclado de pies, y hacer esto con pies es una locura, o sea que... lo que quiero decir, que en el siglo XIX ya la música se especializa mucho con esto está escrito para este instrumento, esto está para voz, la voz tiene también su desarrollo, pero todavía aquí podemos ver un intercambio muy grande de las ideas musicales, de lo que es. Y aquí claramente esto podría cantarse y sería muy bonito si una soprano... Eso sería muy bonito. ¿Os imagináis? Yo lo siento, pero no puedo cantar esto. Por la tesitura, podría intentar, pero de hecho la tesitura es perfecta para una soprano. Y le salía así porque era una tradición. Esto era lo que se escuchaba. Y es verdad que por esta razón intentamos que esta melodía no pase, porque en un piano, en un instrumento, bueno, cualquiera, pero piano sobre todo, y es un problema aparte, hoy hago muchos paréntesis, pero como que quiero un poco, a lo mejor, trazar así las vías posibles de reflexión, ¿sí? En el piano tenemos este problema que en realidad es un instrumento de percusión, que lo que pasa ahí con las cuerdas es que hay martillitos que golpean las cuerdas, que no es como un violín que tú puedes rozar lo más suave y el sonido. No, aquí
por mucho que intentes, es un golpecito. Aunque sea muy sutil, si lo... ¿Habéis visto? Yo intenté hacerlo y no se escucha, o sea que no salta el mecanismo, porque el mecanismo es de golpear, tienes que darle un impulso. ¿Sí? Bueno, en buen piano, no digo que este está mal, pero los hay mejores. Y un buen piano, un pianista lo que bueno, si es un pianista que lo aprecie, es un pianísimo, es lo más que puede dar y todavía va a responder, ¿vale? Y es por esta razón que es muy difícil a veces no pasar a hacer golpes. Por ejemplo, bueno, yo no quiero hacer esto, pero bueno, para poner un ejemplo, ¿sí? ¿Qué hago yo? Aquí puede hacerse, mira. Si le doy mucho golpe, no es bonito, ¿sí? No es tan agradable como intentar que esto... ¿Pero por qué? Porque esto está pensado para una voz. Y una voz, si está en agudos y está cantando, no puede producir golpes. Bueno, igual sí, pero no es lo habitual. Y lo bonito es esto. De hecho, toda la escuela luego... bueno, Chopin lo estaba promocionando mucho, el touché este de cantabile, de que el instrumento cante, aunque sea de percusión, y se inventaba métodos, posibilidades de cómo hacerlo cantar más y que no sea tan de golpes. Porque hubo otros compositores, y eso es la gran lucha de estéticas, que perseguían otros, los virtuosos. Liszt, por ejemplo, perseguía otros objetivos de impresionar, de hacerlo sonar muy fuerte y si más fuerte, más rápido, mejor. Y esto, pues Chopin se ría un poco de esto porque decía que no es arte, que es circo, que no estamos aquí para mostrarlo capaz de lo que es capaz un intérprete, sino intentar transmitir una idea musical que que tuviera estas características de cantar. Y hay en sus partituras, bueno, y en muchos compositores más, se ponía claramente cantabile, donde él quería que se prestase más atención precisamente al aspecto, bueno, a esa semejanza, ¿no? Con la melodía que se desarrolla con el canto. Y aquí llegamos a una... si os aburrís, me decís. Y yo no sé ni qué hora es. Hoy no estoy corriendo a ninguna parte, así que... no, pero tampoco quiero abusar de... 7:03. Perfecto, vale. Ok. Entonces, aquí llegamos a un episodio que me parece muy interesante, porque lo que pasa es que Beethoven encuentra una manera de parar el tiempo, según mi sensación. Ahora vamos a ver si es así. Porque aquí yo había empezado con esto que tiene una clara sensación de como andar, ¿no? De avanzar muy tranquilo, pero avanzar. Pues aquí cuando llega después de esta exclamación, digamos, aquí hay un episodio, 4 compases de transición que, si prestáis atención, es el mismo motivo.
que es como algo está parando el movimiento. Como estas frases anteriores eran más largas y ahora lo está dividiendo en episodios pequeños que también tienen esta sensación, producen esta sensación de, yo diría, de un sollozo a lo mejor. Sollozo no, es como cuando se entrecorta la respiración. Y da esta sensación de que estamos parando. Y ahora hay un gran episodio de los disminuidos de acordes de la máxima tensión de aquella época, diríamos. ¿Sí? Es como algo ha parado. Y aquí es donde recobra perdonadme, por favor. Y aquí vuelve ya al tema principal que aparece en la misma tonalidad con la misma tesitura. Y aquí también pasa la cosa esa que dices tú, que la melodía empieza a pasar a la voz. En este caso es la voz interior, pero todavía no está en el bajo. Y es muy bonito ver ¿lo escucháis, no? Y hay como dos intentos, uno más decisivo y luego este. Es como todo muy mal, ¿no? Y lo que me gusta de Beethoven, que nunca te deja con esta sensación, porque Chopin a veces te deja destrozado y te deja así. Pero Beethoven no lo hace. Fijaos lo que da. Es casi imposible después de esto, de tanto dolor. Siempre da esta luz, muy poquito, pero que te... Y volvemos al mismo tema, ¿sí? Empieza como desde el principio, no cambia nada. Pero aquí, si os acordáis, ahí íbamos a mi menor, ¿sí? Y ahora lo que hace es se queda ahí. Y esto ya es de verdad esperanza. Pero no.
aquí, si os dais cuenta, une el primer tema, lo desarrolla al máximo y pasa al segundo episodio, porque esto ya lo teníamos aquí. ¿Os acordáis? Es el mismo material, pero está subido. ¿Sí? Y luego, tras una... no sé, eso siempre... bueno, también un poco hablando de estética, claro, no puedo hablar de todo de lo que me gustaría hablar, pero así rozando un poco el tema de estética, que para la época de clasicismo y para Beethoven especialmente, el tema de lucha o de contradicción, esto era el tema principal para todo. O sea que siempre hay dos componentes que luchan entre sí, normalmente, en toda la música clásica. Y me gustaría que tuviéramos para cada tema 10 talleres y pudiéramos ver esto en muchos compositores, porque lo podemos encontrar en Mozart, en Haydn, en todos los grandes de esa época. Hay como esta contrafuerza, hay siempre una lucha, una resistencia así, y lo que pasa a lo largo de la pieza es que hay representación de una, de otra, luego entran en una colisión entre ellas y hay normalmente, no siempre, no voy a decir que siempre, pero normalmente se llega, digamos, hay paz al final, que esto también me gusta. Y este momento, cuando ha habido ya de todo lo que hemos visto, aquí aparece un momento que me parece, que me suena a reconciliación, cuando estamos ahí suplicando. A partir de aquí, me suena como una conclusión de toda una lucha, pero con un rayo de luz que es que es muy típico, o sea que yo diría que es un rasgo de los más bellos de Beethoven que nos aporta, y que cualquier obra que vamos a escuchar, sea una sinfonía grande o una bagatelle pequeña, siempre hay este toque es casi imperceptible, y esto depende ya de cada uno, porque a estos niveles ya no se puede... No puedo decir por qué pasa esto, o porque, no sé, la melodía está en tal sitio. No, es algo ya muy personal. ¿Sí? Y ya reconciliando esto, aparece el tema en el bajo, y esto ya sí que suena mucho a una marcha fúnebre. Que va disminuyendo. Pues así, la primera parte de Beethoven. Lo que me gustaría, con lo que... Bueno, quedaos con lo que, con lo que queráis.
el tema de melodía, el tema de acorde, pero sobre todo esto de a lo mejor parar un poco y atraer atención. Yo creo que lo más importante, a lo mejor si pudiera así resumir en lo que quiero aportar, en lo que me gustaría que llevarais, es esto de que es un esfuerzo por la parte del oyente de acercarse a una obra. Yo había prometido a Silvia que iba a interactuar y me estoy dando cuenta de que no he hecho nada en esta dirección. Pero vamos a abrir un espacio pequeño para que yo pueda escucharos también para las próximas veces, que tenga una orientación más a lo mejor de lo que os gustaría a vosotros, o cualquier opinión, cualquier pregunta. Hablemos un poco. Yo creo que... Uh-huh. ¿Qué es una sonata? Claro, gracias. Porque he empezado con esto y ya estoy perdiendo el hilo, que me he ido tanto. Sí, lo que quería decir al principio, que es una forma, ¿sí? Una sonata, y esta también, aunque esta sonata en particular no es un ejemplo bueno de lo que es una sonata, porque, bueno, y tiene, como nombre tiene sonata casi fantasia, que esto, él era consciente de que esto no era una sonata, en el sentido clásico, ¿sí? Pero hablando de sonata, sí que lo más básico es que va a tener, si hablamos de una sonata de la época clasicismo, es donde se cristaliza, no es donde aparece el género, pero donde tiene su mayor éxito, que aparece en todas las obras, es la forma por excelencia para para todos los compositores. Incluso una sinfonía, por ejemplo, en realidad, para orquesta, lo que vamos a escuchar cuando vamos a escuchar una orquesta sinfónica, pues una sinfonía no es otra cosa que una sonata escrita para una orquesta, no para un instrumento. ¿Por qué? Porque la forma es igual. Ahora, ¿qué es la forma? Una sonata va a tener normalmente 3 partes. Esto también hay que entender, y a raíz de esto quiero aprovechar, seguramente que lo sabéis, pero lo tengo que decir porque a mí me ha pasado, que haya aplausos en medio de las partes de una sonata, pues no se recomienda. O sea, que se suplica que no haya, porque está pensado como un ciclo. Ya en la época de clasicismo, todavía no tanto, pero ya por la tradición de la interpretación, se considera como un todo, y aplaudir dentro de las partes, aunque son partes separadas, no hay transiciones, que puede pasar, un segundito, que puede pasar con una sonata, por ejemplo, de la época del romanticismo, que hay mucha más libertad de expresión. Aquí no, son 3 partes separadas, pero sí que hay 3 partes. Por mucho que haya 3 partes, normalmente se suelen unir bastante. Por ejemplo, en esta sonata, el primer y segundo movimiento están unidos. Acabas el acorde y empiezas ya con el segundo movimiento. Sí. El segundo y tercero, hombre, puedes hacer un descanso, pero normalmente no esperas demasiado. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Ya, esta sonata no es muy, por eso, no es tan ejemplar para entender, pero sí tenemos 3 partes. Y ¿qué pasa? Que la primera, ¿por qué digo que esto no es muy sonata? Mucho, sí, muy sonata, suena bien. Porque la primera parte no es lo que se supone que es. Y lo que tiene que ser es un allegro de sonata, que se considera también como una forma, donde hay claro, donde se representan esta lucha de la que he hablado, que hay un tema más dinámico, otro tema más lírico, y que empiezan un desarrollo ahí entre sí, entrelazándose. Aquí esto no pasa. Por esto no es buen ejemplo. Pero sí que pasa que tiene 3 partes,
Y sí que se mantiene que normalmente la primera parte es más, tiene más contenido, digamos, que es más de pensar, de pararse a reflexionar sobre la vida. El segundo movimiento normalmente es una bajada de tensión, es un descanso, no siempre, pero sí, y aquí el segundo movimiento sí que es un scherzo, así si queréis, gracioso casi, y contrasta mucho con lo que viene después, porque el final siempre es un llegar hasta el final. Siempre fue un entretenimiento, era más, por la tradición, era como más para ya descansar de tanta reflexión y hacer algo más mundano, más de diversión. Esa fue la idea, pero no les salió muy bien, porque en muchas obras, como en esta también, el final, aunque tenga ese movimiento, esa característica de movimiento, no es nada de descanso, sino, no sé, los que sabéis esa sonata que el último movimiento es así. De descanso y de relajación, poco se ha quedado. ¿Sí? Es un drama total y es un... es un texto muy bonito, el tercer movimiento, no nos va a dar tiempo a analizarlo, pero sí que podéis ver que hay un contraste también, no solamente dentro de lo que lucha dentro de la música, sino en las formas, en los episodios. ¿Sí? Pues una sonata, respondiendo, es una forma musical que se ha creado, de hecho, hay como, si vemos toda la historia, esto es un proceso bien largo que ha pasado con la música, pero ha llegado a esta, yo diría que es la cumbre, porque luego toda la música que se desarrolló posteriormente siempre tiene, se apoya en estas estructuras. Y cuando se aleja de ellas, es bonito ver el camino. Por eso yo creo que es primordial de conocer más este tipo de escritura, de forma, leer, escuchar, en este sentido, en este caso, en nuestro caso, escuchar más música, más sonatas, más ejemplos, para empezar a sentir esto como una forma, porque yo estoy convencido de que si escucháis, yo que sé, 5 o 6 sonatas de diferentes compositores, os empezaréis a dar cuenta de cómo es la forma, que es la primera parte que va a aparecer 2 temas ahí luchando entre ellas. Luego la segunda parte va a ser un descanso, normalmente un tempo más lento, un andante, un adagio. Aquí es un poco diferente, es allegretto, pero también se nota que no es nada, no es tan tenso. Y el final más dinámico y más así con más vida. ¿Sí? Y esto se va a repetir en todas estas obras. ¿Sí? Entonces, si hablamos de sonata, es bueno saber que consiste en 3 partes en la época de clasicismo y 4 partes normalmente en la época de romanticismo, que ahí han aumentado un poco porque, bueno, tenían que hacer algo. Pues vamos a añadir un episodio más, que suelen ser mucho más entrelazadas entre ellas, estas partes, y también saber que esto se reproduce en las sinfonías, que eso es un dato así, bueno saberlo, que es la misma forma, sino está escrita para una orquesta. Es más extensa normalmente en el tiempo también, que cuando hablamos de una sonata hablamos de 20 minutos a 30 no más. Hay excepciones, pero pocas. Y una sinfonía sí que es media hora o 40, 45, puede ser 50, incluso si vemos sinfonía de Mahler, por ejemplo, hay mucho más desarrollo. Hay mucho más juego porque tú tienes una orquesta de 100 instrumentos que puedes hacer con diferentes grupos, puedes hacer mucho más juego que con un instrumento en solitario.
me olvido de que iba a escucharos a vosotros. ¿Alguna opinión o un feedback así de cómo me he sentido o qué pienso de toda esa iniciativa? También así de organización o de que... Hablad. Envidia. Así, porque... Ya, sí. Bueno, sí, yo tuve que luchar por esto. Tampoco ha sido muy fácil, pero sí, sí. Bueno, sí, yo lo hubiera hecho otra vez. Sí, así que supongo que... Ujú. Me gustaría así que llega esto lo que cuento, a lo mejor hay que cambiar un poco la forma o acercarme más, porque yo soy consciente de que a lo mejor estoy tan lejos de una escucha que no sea la de un músico, que a lo mejor hay algunos aspectos que os gustaría que me centrase y no lo hago porque yo creo que estos... Ujú. Sí. Yo quería saber si estamos en un teatro Ujú. que dijiste y recalcaste que dentro del espacio no puedes aplaudir, Ujú. no debes, porque sacaría de concentración a Sí. todos, ¿no? ¿Cómo identificamos esas partes? La posición del pianista, muy importante. ¿Sí? ¿Cómo identificamos esas partes? Por ejemplo, el preludio que tú hablaste al Sí. principio, Eh, no sé qué. sí, bueno, sí, yo creo que lo mejor es fijarse en el programa y ver los nombres de las piezas, porque si es una pieza que consiste en partes, va a haber un nombre y a lo mejor ni se habla de las partes, o sí que vais a ver que consiste en 3 partes, adagio, y ver que es un solo punto del programa. Es lo más justo, lo más cierto. También si no estáis seguros, pues no aplaudir hasta que empiecen a aplaudir ya todos. Es muy fácil, claro, Allá donde fueres, haz lo que ya. Que esto también, O siempre hay algún listo que no sabe y empieza a aplaudir. bueno, pero el de al lado le da un manotón. yo voy a confesar que a mí me ha pasado esto de no saber si se ha acabado la pieza o no, y pues prefiero quedarme tranquilito, ya si veo que la gente aplaude y bien, y no hay una cara del músico así de... ¿Vale? Pues aplaudo. Bueno, ya es como si conoces, pero sí, fijarse en el programa, ver lo que hacen y también lo que dices tú, que cuando alguien termina, no sé, cuando aquí terminaríamos con este acorde, ¿no? Y aunque haya una pausa, pero no se sale de... Puede bajar las manos, todo, pero estar concentrado, pues no hacer esto. O sea que no fijarse tanto en la música cuando pasa, sino a cómo es este silencio. Si es un silencio, porque en realidad, si os fijáis, yo creo que lo vais a notar. Si yo dejo el silencio, se nota que este silencio sirve para algo, ¿sí? Que está esperando algo. Porque si yo termino... Ya. Salgo... Hacer esto con la cabeza, ya está. Ya, pero esto es muy personal para cada músico. Sí, sí, sí. A todos los que he visto, todos Sí. A veces nos concentramos tanto y a lo mejor te sueñas con esa música Ajá. que te pareció, te transmitió tanto que tú vas a aplaudir porque es tu emoción. Y a lo mejor no has terminado. Sí, esto pasa mucho, es verdad, y esta práctica sí que se lleva.
en las óperas, cuando hay una aria que termina y al cantante le aplauden a veces 10, 20 minutos ha llegado a ser de algunos que les aplaudía y seguía luego la ópera. O la repetía a bis, esta aria, y enlazaba ya con lo que seguía, ¿sí? Que esto con Pavarotti, eso pasaba mucho, que él repetía una y otra vez la aria y no le dejaban avanzar con, ¿sí? Que tampoco, digo, si es algo así emocional que te sale del alma y no puedes contenerte, yo creo que no, nadie se va a enfadar porque esto es un regalo. ¿Sí? ¿Recomendar algunas sonatas para trabajarlas durante estos 15 días, para que sean sencillas y nosotros podamos identificar? Vale, sí. A ver, que sean sencillas. Mozart. Mozart podéis mirar en YouTube, no voy a decir números porque eso es a gusto, él tiene muchas sonatas que sí que son muy, muy claras. De Beethoven también, las primeras no van a tener 3 partes, siempre van a tener 4, allí también se acerca un poco a la época siguiente, pero las primeras son muy clásicas en este sentido, porque ya a partir de... bueno, esta no, esta es una excepción, pero luego ya 23, Appassionata, por ejemplo, que es una maravilla. Esto ya juega mucho con la forma, que ya no mantiene tanto ¿cómo se dice? Sí. La estructura, Ajá, la forma. ajá. Sí, buscaba otra palabra, pero no. Y luego Beethoven tiene 32 sonatas y las últimas son ya otra cosa. Pero hasta 23 podéis coger cualquiera en YouTube, sonata número, yo qué sé, 17, una maravilla, Tempestad se llama. O sea que tiene este nombre, ¿sí? O 21, la Aurora. O sea que hay muchas sonatas que sí que vais a ver este concepto del que hablamos. Y Haydn también tiene, aunque de Haydn yo recomiendo más tardías, no tan tempranas, porque tempranas todavía están muy, son muy verdes, ¿sí? Todavía no se ve todo lo que sea, porque él como que estuvo en el comienzo de todo el proceso de cristalización de la forma. Y sinfonías por supuesto de Mozart, de Beethoven, esto ahí claramente la quinta, la tercera, todo lo que vamos, sí que es más a gran escala, o sea que exigirá más tiempo. Sí, yo quería hacer una pregunta. A ver, a mí me ha gustado mucho y me encantaría que los pasases un poquito más amplio, puede ser por el tiempo, el tema del tono mayor y el tono menor. Eso me parece muy interesante porque desde otro tipo de músicas se habla mucho también del tono mayor y el tono menor. Y me ha sorprendido cuando has dicho que no siempre la resolución de una música, de una melodía, puede terminar en tono menor y dar esa sensación de tristeza, de final, que a veces puede terminar en tono mayor, ¿no? Sí, esto no es que no siempre es igual, eso depende de la intención del compositor. Si quiere llevarlo, bueno, si hablamos de clasicismo, por ejemplo, o de las épocas anteriores, también romanticismo, ya en el siglo XX eso cambia un poco, pero siempre se mantiene, si la obra en general está escrita en tono menor, que prevalece esta... sensación o sea que técnicamente eso significa que la mayoría de las resoluciones van al acorde menor, ¿sí? Pues suele acabar también en el mismo tono. Y si empieza en mayor, pues suele acabar en mayor. Esto no es una regla para nada, pero suele pasar. Entonces, son equivalentes, tú puedes hacer una cosa u otra, pero sí que tiene distinto resultado, si nos crea. Para saber distinguir y orientarnos un poco dentro de esto,
No sé, podéis pensar para vosotros preguntarse cuál es la sensación. Por ejemplo, este acorde que hago. ¿Esto es un acorde mayor o menor? ¿Qué diríais? Mayor, ¿sí? Y luego, si lo hago, va a ser menor, ¿sí? Esto para algunos puede ser más claro, menos claro. Esto no es ningún problema porque es cuestión de trabajar el oído y hacer el oído a la sonoridad de mayor, sí que da, o a un acorde menor. ¿Sí? Pero son válidos ambos y Se pueden intercambiar, ¿no? se pueden intercambiar. De hecho, Empezar por menor y terminar por mayor o al revés. también. No, eso depende de la intención. Sí que suele ser, si empieza en menor, acaba en menor, ¿sí? Pero hay un montón de ejemplos donde con esto precisamente se juega y esto es un recurso expresivo. ¿Más? La segunda parte. Sí. La segunda parte. Sí, Las dos partes. por supuesto. Lo que has hablado de los silencios. Uh-huh. A mí me parece que es lo más bonito, ¿no? En la música, ¿no? Los silencios Sí. Dicen mucho. Lo que tú decías de expresar emociones, el silencio en cualquier tipo de música te habla mucho del contenido incluso y de la emoción del músico que transmite. Sí, yo estoy ¿Es un recurso? completamente de acuerdo. Por supuesto, es un recurso. Sí, eso puede ser un recurso más, a ver cómo lo digo, más recurso que puede convertirse en lo que crea la estructura, o puede ser, eso es una cuestión muy bonita, porque en realidad silencios tampoco son todos iguales, que parece técnicamente que es parar de tocar, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, y me encanta la pregunta, porque sí que hay silencios que son para, por ejemplo, limpiar lo que suena, que no haya demasiado sonido, que las cosas que se dicen, que se pronuncien bien, por ejemplo. ¿Sí? Que es un, digamos, silencio, yo podría nombrarlo como más técnico y menos con sentido. Y hay silencios que crean la estructura. No nos da tiempo para poner un ejemplo, porque hay un ejemplo muy famoso de la octava, de hecho, como de ver, y así un poco amplificando la respuesta esta a qué sonatas escuchar. Ponedos la sonata número 8 de Beethoven, la Patética. Sí, Patética. Es muy famosa también. Y hay una introducción ahí, esta la que acabo de tararear, que se repite a lo largo, o sea que es como la forma de sonata bastante clásica, pero que hay unas interrupciones de la narrativa general que tienen la forma, o sea que tienen el carácter este de la introducción. Hay una introducción larga, lo veréis muy bien, esto está muy claro. Introducción y luego hay lo que es el desarrollo de los temas, de todo lo que he dicho. Y luego esta introducción, como un extracto de esta introducción, aparece en 3 o 4 veces, depende de cómo porque algunos repiten, otros no. Pero la última vez, hablo del primer movimiento, la última vez que aparece, hay un ejemplo de silencio que aparece en lugar de los acordes estos de los acordes que aparecen así graves durante toda la pieza, y luego en este
en la última aparición estos acordes no están. Y te crea una sensación de pérdida tremenda, porque algo te falta y hay como el resto, pero esto, en lo que se sostiene, en lo que se sostuvo durante todo el tiempo la música, no aparece. Y esto me parece un ejemplo de silencio de estos que crean forma, que tienen mucho más sentido de lo que les rodea, que se convierten, digamos, en figura. Pero es un tema muy, muy interesante. Gracias por la pregunta.